Perfecto. Vale. Bueno, pues ya sin más vamos a comenzar la sesión de hoy. Bueno, soy Juan Arpón. Bienvenidos a estas sesiones webs que hacemos periódicamente de 30 minutos. Y la temática de hoy va a tratar sobre SD-WAN, sobre todo lo que es la parte de VeloCloud. Para empezar un poco, antes de entrar más en materia, quizás esta web es un poquito más técnica, vamos a comentar brevemente lo que es o por qué vamos a hablar de SD-WAN. Como ya todos sabemos, estamos inmersos en un proceso de transformación digital y, lógicamente, con la aparición de nuevas tecnologías, todo lo que es IoT, etcétera, pues vamos difuminando los perímetros. Es decir, al final, una frase muy difundida es que la WAN va a ser la nueva LAN. Es decir, antes diferenciábamos entre LAN y WAN, teníamos nuestra LAN, nuestra oficina, nuestro CPD, al final de cuentas, nuestro SAI. Y luego teníamos una conexión hacia el exterior, comunicábamos hacia pues, otros sites que podríamos tener, hacia Internet, comunicaciones con otras sucursales, etc. Esto al final lo que vamos es eliminando, difuminando esas barreras que antes nos separaban, digamos, toda nuestra infraestructura local, toda nuestra LAN realmente, y vamos difuminando ese perímetro y cada vez pues hablamos más de que la WAN realmente va a ser la nueva LAN, es decir, vamos a tener un mundo interconectado y por lo tanto la red va a ser, digamos, entre comillas, genérica o común para todas las comunicaciones. Y ahí es donde entra precisamente la parte, la solución que nos ofrece VMware para toda la integración con la WAN, que es lo que vamos a hablar a día de hoy con VeloCloud. Bueno, ya después de esta pequeña introducción, vamos a ir viendo un poco en qué consiste, un poco la agenda que vamos a tener, pues vamos a hablar un poquito de lo que son un poco el overview, opciones de despliegue, lo que es el DMPO, el Dynamic Multipath Optimization, cómo nos puede ayudar precisamente, sobre todo cuando tengamos entornos con videoconferencia y demás a nivel de WAN, cómo podemos seleccionar pues la ruta, la conexión más eficiente en cada momento. Todos los deployments Zero Touch que podemos realizar, habrá dos modalidades que también veremos, todo lo que es la parte de segmentación, integración, inserción de servicios, etcétera. Un segundico que me ponen algo por el chat, perdonar. Se oye con bastante ruido. Pues intentaré que no, a ver si ahora ya me vais oyendo con menos ruido. Vale, vamos continuando. Opciones que tenemos al final de despliegue, también vamos a definir un poco lo que es los componentes que tenemos, ¿vale? Nosotros al final, cuando hablamos de integración con la WAN, pues al final el principal objetivo que tenemos es realmente simplificar la gestión de la red, ¿vale? Cuando un cliente pues, tiene una red MPLS, y tiene que gestionar realmente todo uno a uno, todo por partes, es decir, todos los switches, routers, etcétera. Por lo tanto, lo que buscamos con una solución de este tipo es simplificar realmente la gestión de esa red, el poder insertar todas nuestras políticas, condiciones, etcétera, sin tener que ir dispositivo a dispositivo. El primer componente que vamos a ver en esta solución va a ser el orquestador. El orquestador puede estar en cloud, gestionado por VeloCloud, o tenerlo en el propio data center de forma local, que son pues, los distintos modelos de despliegue que vamos a ver. El orquestador, para que, un poco ya entrando lo que es este componente, es multitenant. Es decir, en cloud un cliente puede tener un orquestador asignado para él solo, si quiere. Normalmente el orquestador suele ser en cloud y gestionado por VeloCloud y es compartido por distintos clientes. Un cliente en concreto puede tener un orquestador asignado solo a él, pero lógicamente pues con un coste adicional. El segundo punto de los que vemos ahí, aparte de simplificar la WAN, vamos a hablar de Azure Application Performance, es decir, vamos a garantizar o vamos
a establecer la conectividad más eficiente en cada momento para que el aplicativo que estemos utilizando funcione de forma correcta. La aplicación, en este caso, la aplicación es la que guía a la red, es la aplicación la que dice a la red cómo debe comportarse, ¿vale? Por ejemplo, pues si tenemos una corporación, una compañía pues con varios sites remotos, varias sucursales, pues podemos tener acceso a Internet en cada sitio. Podemos decidir, por ejemplo, que los protocolos HTTP o HTTPS salgan localmente por esos sitios remotos, por esas sucursales, y que el resto de protocolos tengan que ir al data center para poder salir finalmente hacia el exterior. Es un poco para que veáis lo que podemos realizar, cómo podemos controlar el tráfico. Y luego, bueno, el tercer punto, que hablaremos más al final, pues es realmente el paso que nos permite tener realmente esa integración a nivel de cloud. Es decir, ya integramos realmente todas nuestras redes. Ya no hablamos de red local o de LAN, no hablamos de WAN, no hablamos ya de nuestra red de comunicaciones. Vamos a ir viendo algunos componentes más. Hemos hablado del orquestador, que digamos es lo que nos define nuestro management plane, nuestro plano de gestión. Y luego vamos a hablar ahora del data plane. Data plane pues es el box, el aparato SD-WAN que está en todas las sucursales remotas y en los data centers, es realmente donde fluye el tráfico. Podemos juntar, como veis en la slide, en la parte izquierda podemos juntar distintas conectividades, MPLS, Internet, mobile, y realmente hacer que a nivel lógico esta conexión resulte como una única conexión activa. ¿Qué ocurre con los service providers? Los service providers normalmente ofrecen MPLS y si hay más conexiones, estas son activas pasivas, activas stand-by, porque a nivel de routing pues es complicado realizar toda la configuración. Pueden hacer conexiones activo-activo, pero siempre va a ser a través de Subnet. Y bueno, lo que hacen es que algunas Subnet van por una conexión MPLS y otras van por otra conexión MPLS. En este ejemplo estamos juntando las tres conexiones activas en una única conexión lógica activa, que es la parte que tenemos aquí en la izquierda. El único requisito es que a nivel de IP, en el underlay, haya conectividad entre los distintos puntos. Lo que vamos a hacer es construir túneles en end, lo que denominamos VCMP, que van por puerto UDP 2426. Una vez que tenemos ya los túneles, podemos balancear el tráfico entre estas tres conexiones, que es lo que veremos un poquito más adelante. Ventajas, al final tenemos pues más ancho de banda de entrada, tenemos mejor HA, mejor disponibilidad de las líneas. Y luego el tercer componente, hemos visto el orquestador, hemos visto los Edge, que son los que acabamos de hablar, y el último componente, que es el más importante, es el Cloud Gateway. El Cloud Gateway es propietario de VeloCloud y hay aproximadamente unos 400 repartidos a lo largo del mundo, worldwide, que normalmente están en los data centers de los proveedores de servicios, los service providers más importantes. Este objeto, este Cloud Gateway, es Data Plane y Control Plane a la vez. Es Data Plane porque nos va a permitir acceder a los servicios SaaS y es Control Plane porque es el que distribuye las rutas entre los distintos sites. Cuando tenemos varias sucursales, se crean túneles dinámicos para permitir la conectividad entre ellos. Estos túneles se van creando bajo demanda y realmente cuando ya no es necesario, cuando ya se ha producido la conectividad, se han transferido los paquetes, pues estos túneles que se han creado dinámicamente se destruyen. Un poco como dato añadido, pues el orquestador puede gestionar hasta 16.000 sucursales, 16.000 sitios remotos. Bien, continuamos y bueno, vamos a hablar de un poco ahora del modelo de service provider. Hay dos modelos diferentes para los service providers. Uno, lo que denominamos MSP, Managed Service Provider. Por ejemplo, pues podemos poner como ejemplo pues Telefónica, que podría poner sus edge para los clientes y los otros componentes, el orquestador y el Cloud Gateway, pues siempre gestionados por VeloCloud, siempre en la parte de VeloCloud. Es decir, al final lo que va a hacer VeloCloud es ofrecer, en este caso, al ejemplo que hemos puesto a Telefónica, pues un orquestador exclusivo y los gateways que hacen falta. Otra opción es que los service providers construyan una arquitectura paralela a VeloCloud, realmente que monten on-premise, monten en su data center todos estos componentes. Volviendo un poco al ejemplo de antes, al ejemplo de Telefónica,
pues vamos a desplegar todos los componentes en su CPD, los Cloud Gateways en sus puntos de presencia y los Edge en los clientes. En este caso, todos los componentes son de Telefónica. Es un poco para que veáis los dos tipos, los dos modelos que habría en caso de los service providers. Y bueno, también es posible al final que los clientes finales, o sea, clientes que no son service providers, puedan tener todo en su CPD. ¿Vale? Esto pues ocurre en tipo de compañías, pues tipo bancos, etcétera, pues que montan su propia infraestructura de SD-WAN. Un poco los componentes, esto es resumen de los componentes que hemos estado hablando, ¿vale? Por un lado tenemos los Edge, que puede ser virtual o puede ser físico, ¿vale? Si es virtual puede correr sobre SXI, pero también sobre KVM y damos mayor flexibilidad a la hora del despliegue. Esto normalmente es lo que vamos a utilizar tanto en sucursales como en data center como en cloud, dependiendo del tipo de edge que escojamos, si virtual o físico. Luego tenemos el orquestador, que realmente es el componente multitenant que nos va a permitir pues controlar todo el tráfico, controlar todo lo que es realmente lo que es el plano de control. Y los gateways, ¿vale? Son un poco pues, los tres componentes, resumen de los tres componentes que hemos estado hablando. Aquí, bueno, tenéis lo mismo, ¿vale? Lo que son los modelos operacionales, un poco pues el modelo OPEX, CAPEX, según el tipo de según las opciones que vayamos a elegir. Si va a ser operado por VeloCloud, si es operado por un service provider o si es operado por un cliente final, pues como hemos hablado, tipo banco, por ejemplo, en el que monta una infraestructura pues de forma, digamos, de forma paralela o en una arquitectura final en su data center. Vamos a hablar ahora de la parte de cómo podemos optimizar o cómo podemos garantizar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Para ello vamos a hablar de DMPO, de Dynamic Multipath Optimization Protocol. Por lo tanto, lo que nos va a permitir es que una vez que están hechos estos túneles entre los Edge o entre los Edge y el Cloud Gateway, pues este protocolo va a estar trabajando por debajo de cada conexión. Es decir, si yo tengo una conexión MPLS, una conexión a Internet y hacia Cloud Gateway, pues en cada túnel este protocolo está trabajando, está monitorizando, va lanzando pruebas cada 100 milisegundos y midiendo los tres parámetros que os aparecen en pantalla, lo que es latencia, packet loss y jitter. Con estas mediciones va a establecer en cada momento cuál es la mejor conexión. Puede tomar decisión a nivel de cada paquete. ¿Vale? Con esto... Aquí esto tendría que ser una animación, pero no me ha salido bien, donde se vería lo que es el vídeo de la izquierda sin VeloCloud, sin este DMPO, pues se vería pues pixelado, se vería muy regulero. Y en la parte derecha realmente, la imagen se ve mucho más clara, pero realmente el vídeo también iría un poco a saltos, pero muchísimo más optimizado que en la parte izquierda sin VeloCloud, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora un poco ejemplo de balanceo. Este es un ejemplo de cómo puede balancear, ¿vale? Soportando un 2% de pérdidas de paquetes y cómo en cada momento va tomando decisión, ¿vale? Tenéis en la tabla sin VeloCloud y con VeloCloud y cómo mejorar la conectividad. ¿Vale? A nivel de cada paquete va tomando decisión de cuál es la conexión más óptima en cada momento para poder garantizar o poder dar el mayor rendimiento posible pues, a las aplicaciones. Estos son datos, son pruebas efectivas, ¿vale? Luego os pasaré la presentación, o sea que todo esto luego tendréis toda la info. A nivel de despliegue de 0 a 8, lo que es agilidad en el despliegue, para poder realmente, digamos, intentar optimizar y en la medida de lo posible automatizar despliegue de VeloCloud. Tenemos el método de Pool Activation, que en este caso nosotros vamos a crear un nuevo Edge en el orquestador,
se crea una llave de activación, una activation key, y esta key se envía por correo al instalador. Cuando el instalador llega al sitio remoto, se conecta a Wi-Fi, abre correo, clica en la URL y con eso ya el Edge contacta con el orquestador y se activa. Es una forma en la que, bueno, hay una parte de interacción por parte del instalador, pero digamos, luego ya todo lo que es la activación y demás, eso ya se produce de forma automática. La otra opción que tenemos es Push Activations y en este caso la diferencia fundamental es que no se envía ningún tipo de correo. ¿Vale? Es un proceso que es completamente automatizado. Cuando el Edge se conecta al orquestador se activa. No es necesario envío de ninguna activation key ni nada de eso. Esto de momento, el método que se está utilizando es el primero, es el Pull Activation y Push Activation es el modelo que está ahora más digamos, terminando o entrará ya brevemente ya como modelo de automatización total. Luego, a la hora de flexibilidad en el despliegue, ¿vale? Bueno, aquí tenemos hay varias posibilidades y, lógicamente, la arquitectura normalmente va a ser una arquitectura mixta por unas razones que ahora os contaré. Al final tenemos varias posibilidades para poder introducir esa tecnología. Tenemos nuestra red MPLS, Internet, lo que tengamos, ¿vale? Como ejemplo, pues tenemos un nuevo site de nueva generación, podemos tener solo conexiones a Internet, podemos tener un sitio, pues, legacy. Es decir, al final, por ejemplo, una empresa que tenga 500 sucursales, pues no vamos a pasar a Velocloud las 500 sucursales, es decir, se van pasando progresivamente y por lo tanto siempre vamos a tener ese tipo de arquitectura mixta. La solución al final tiene un alma SD-WAN y un alma, digamos, tradicional, es decir, para poder hablar en el underlane con los protocolos habituales que utilizamos, SPF, BGP, ¿vale? Etcétera. Con lo cual, pues al final esta solución permite porque tiene que hacerlo, una arquitectura híbrida. ¿Vale? El caso más habitual es el que estábamos comentando, pues tenemos una arquitectura tenemos en nuestra red MPLS, Internet, y al final, pues, al final tenemos que ir pasando todo parte a SD-WAN y por lo tanto permitir tanto que los componentes hablen en la parte de overlay de toda la parte de SD-WAN, pero también a nivel de underlane para todo lo que son las sucursales o los sites que todavía no hayan migrado a soluciones de SD-WAN. ¿Vale? Y bueno, al final lo que tenemos, pues los métodos, distintos métodos, ¿vale? Pues a nivel de qué es lo que tenemos realmente en la infraestructura, ¿vale? Al final, pues tenemos estos tres métodos que coexistan pues, a nivel de capa 2, capa 3 o el CPE replacement, ¿vale? Ahí ya, pues bueno, no voy a entrar mucho más en detalle porque nos podríamos extender bastante más y tampoco quiero robaros mucho más tiempo. De otro modo, como os paso la presentación, si tenéis dudas o preguntas, pues me podéis contactar conmigo y ya os voy aclarando. Bien, y ya para ir terminando, vamos a hablar ahora de lo que es la parte de segmentación, ¿vale? Esta es la posibilidad para que mis sucursales, pues, para que realmente mis sucursales puedan establecer la segregación. Es como si fuera un DRF entre la sucursal y los data centers o entre sucursal y sucursal. Pues al crear más segmentos es como si creáramos pues varias tablas de routing. Vamos a hacer hasta 16 segmentos diferentes entre sites, entre sitio y sitio, y al final se marca el paquete para saber realmente a qué segmento pertenece. Bien. Al final, bueno, como certificaciones que tiene VeloCloud, pues hablar las certificaciones que tiene, pues tiene la certificación PCI, que al final este tipo de certificación pues es el que se emplea para tráfico, por ejemplo, para tráfico de tarjetas de crédito y demás. Es decir, que al final vamos a tener un entorno totalmente seguro para todo el tráfico que vamos a tener a nivel de WAN. Y ya por último, pues la inserción de servicios, ¿vale? Donde nosotros vamos a tener, digamos, estos tres
3 puntos, o sea, vamos a tener toda la parte de optimización, de multipathing, es decir, que va a permitir que la aplicación tenga el rendimiento más adecuado y que evidentemente esté preparada para estar en la cloud. Todas las aplicaciones de políticas para todos los a nivel granular y también todo lo que es el túnel automático, que es lo que nos va a permitir eliminar configuraciones tediosas por site. ¿Vale? Esto es un poco pues lo que son los servicios distribuidos de inserción que nos van a permitir hacer ese tipo de configuraciones de una forma sencilla. Y al final ya con esto ya terminamos, pues bueno, lo que es a nivel de distinto tipo de, de compañía, lo que es, pequeña, mediana empresa, empresa mediana o al final pues grandes corporaciones, ¿vale? Que al final pues un poco qué es lo que van a tener, ¿vale? Pues al final las pequeñas pues no tienen aplicaciones locales, tienen seguridad integrada a nivel de cloud, las empresas pues medianas al final pues tampoco tienen aplicaciones localmente, tienen al final único networking y bueno, pues es un hardware que puedan tener, ¿vale? Con los fabricantes. Decir que también VeloCloud se integra con F5 y Checkpoint, ¿vale? Lo de Checkpoint, pues sorprende bastante, pero de momento tienen integraciones con Checkpoint y F5. Van entrando pues el resto, ¿vale? Hablan de Palo Alto, Fortinet, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es un poco la sesión que os quería dar hoy. No he querido entrar tampoco en excesivo detalle porque daría para hablar pues bastante. Eh, lo que haré es haceros llegar la presentación para que la podáis revisar y en caso de que tengáis cualquier duda, pregunta, necesitéis cualquier tipo de aclaración, pues bueno, ahí tenéis mis datos en pantalla para que podáis contactar conmigo y bueno, ayudaros en todo lo que sea posible. Hablaros también de tema de assessments y demás, ¿vale? Para todo el tema de networking, utilizar vRealize Network Insight para poder establecer qué tráfico norte-sur tenemos y qué tráfico este-oeste y cómo intercomunican las máquinas o las distintas cargas entre sí. Yo os animo a que lo paséis y registréis el assessment, puesto que va a dar una visión muy completa de todo el tráfico a nivel de red y poder pues posicionar soluciones como NSX y como VeloCloud para optimizar precisamente y securizar todo ese tráfico. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No os voy a robar ya más tiempo. Y bueno, pues nada, cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y que tengáis buen fin de semana.